bien, aquí estamos, bienvenidos. Hablamos de bomba. No es la única bomba la de la deuda. Quiero presentarles una bomba que en principio te va a resultar más cercana, que es la siguiente. Últimos números muestran que la mitad de los asalariados formales, la mitad, no llega para la canasta básica. Te lo digo de otro modo, es pobre. Mira este dato primero que te voy a contar. La mitad de los trabajadores formales gana hasta 130.000 pesos. Esto es demoledor, es demoledor. La mitad de los que trabajan en la formalidad gana hasta 130.000 de bolsillo. ¿Y por qué es demoledor? Por esta otra placa que te voy a mostrar, que es este dato. Mira, la canasta básica, ¿de cuánto es? De 145.000 pesos. Un señor que gana 130 al bolsillo tiene que ir para 4 personas una canasta de 145, simplemente no llega. ¿Por qué te cuento este dato? Porque este es el dato novedoso de este cuarto ciclo kirchnerista. No había pasado en esta escala, con tanta potencia, en este volumen, y es que trabajando la gente es pobre igual. La mitad de los que laburan formales es igual en este contexto pobre. Y esto es dramático y desconcierta al kirchnerismo. Tanto lo desconcierta que Cristina no puede creer y por supuesto se la agarra con Alberto Fernández, que hace de todo, pero también de todo bien y mucho mal, sobre todo en la economía, pero viene con el atraso de 3 gobiernos kirchneristas antes. Recuerden ustedes que casi 16 de los últimos 20 años el timón de la economía fue del kirchnerismo. En un momento los recursos, los stocks se empiezan a agotar, la economía se empieza a contraer y lo que pasa es esto que acabas de ver. Una Argentina empobrecida. El kirchnerismo no se lleva bien conversando con la realidad cuando la realidad le es adversa. Por eso Máximo, por eso Cuervo Larroque, por eso Cristina, le reclaman insistentemente a Alberto Fernández por este dato que es enloquecedor. Tienen más pobres que antes, incluso trabajando. ¿Sabés lo único que crece? Te doy otro dato más, los monotributistas. Mirá, la cantidad de monotributistas creció 13,4 en el año y representan casi el 20% del total de los empleados registrados. Es mucho o poco. Mira este dato que te lo aclara. 10 años antes no llegaban los monotributistas al 14%. Esta es una radiografía, ya no es una opinión, son datos que te muestran que el empleo que crece en Argentina, que de hecho los últimos 23 meses hay un crecimiento del empleo, esta es la parte buena, pero la parte mala es que recién ahora se llega al nivel de empleo que había hace, escuchá, 7 años. O sea que en la idea de que Argentina viene recuperando el empleo, recién ahora está como hace 7 años, con todo el crecimiento poblacional y de las necesidades y los índices de pobreza. Con todo eso, recién ahora se llega a lo que estaba hace 7 años. Y te decía de los monotributistas. Bueno, ¿por qué será que crece básicamente el monotributo y no otras formas de empleo con mayor seguridad, con bienestar social, con seguros, con jubilación? ¿Vos ves algún proyecto de ley para transformar, para incluir, para que toda esta gente, o bien el 50% que está en negro, o esta cantidad de monotributistas, que son trabajos que pueden ser estables, pero que no tienen los beneficios del empleo formal, ¿vos ves que el gobierno esté preocupado por integrar, por darle más seguridad, por reformar, y voy a decir, algo en materia laboral? ¿Están pensando para modificar? Apenas vos tocas este cable electrificado que es reforma laboral o convenios o lo que sea, o modalidades laborales, casi automáticamente hay dedos que te apuntan y te dicen: eso es neoliberal, lo que vos querés es una reforma para empobrecer a los trabajadores. Eso, saben que es un eslogan que nos lleva a estancarnos. Toda esta gente que está incluida en los números que te mostré está parcialmente afuera de una vida digna. ¿Qué está haciendo el gobierno con esto? Nada.
Cierro diciéndote que Argentina crece demasiado lento, demasiado poquito. Así no vas a sacar al 50% de pobres que hoy tiene nuestro país. Acompáñenme, voy a presentar a Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El gran dilema es la bomba. Mauricio Macri dijo esta semana, a pesar de la bomba económica que nos están dejando, la Argentina tiene futuro. Hubo un comunicado de Juntos por el Cambio que hablaba de bomba económica en virtud de la deuda, tanto que habla este gobierno de la deuda que hizo Macri, que contrajo Macri con el Fondo Monetario. ¿Qué dicen los economistas de Juntos por el Cambio? La bomba que nos están dejando en pesos va a ser inmanejable para el próximo gobierno. ¿Qué pasó? El 2 de masa, Gabriel Rubinstein comenzó un hilo de tweets en el cual comenzó a criticar fundamentalmente a 4 economistas de Juntos por el Cambio: Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Eduardo Levi Cellati y Ricardo López Murphy. Allí les dijo, bueno, que estaba toda una discusión que obviamente mucha gente no entiende. Los periodistas económicos, el grande que vamos a tener ahora, van a saber explicarnos qué se está discutiendo, pero acá hay una pelea entre si hay o no una bomba económica que este gobierno le está dejando al heredero, casi reconociendo que lo que se viene junto por el cambio al gobierno, ¿no? Daniel Fernández Canedo, editor de Economía de Clarín. Gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Y escribió una nota muy interesante justamente en Clarín sobre la bomba. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, después de los datos que vos dijiste, lo que se puede decir es que la bomba ya estalló. Digamos, una Argentina con una inflación de 100%, un PBI que es el mismo que hace 13 años. O sea, en términos nominales, sin contar el aumento de la población, es como una fatiga de estancamiento, y es el tema esto que está relacionado con el 50% de la gente pobre, con el 50% de la gente trabajando en negro, con crecimiento solamente del empleo informal, y ahora con lo que, bueno, es esto de si se está acumulando o no una deuda en pesos importante y que está, bueno, es inminente, porque lo que pasa es que en la primera parte del año la deuda que vence es del orden de los 600.000 millones de pesos. Pero entre abril y junio la deuda pasa a ser de 2 billones por mes. Entonces, el gran riesgo es que el gobierno encuentra con lo que puede denominarse una pared, un paredón financiero, donde la refinanciación de esa deuda cuando vence no encuentra la posibilidad de trasladarla más allá de las elecciones. ¿Qué significa para todos los que nos están viendo, y por ahí estamos hablando de algo que parece lejano, abstracto, de la macroeconomía? ¿En qué afecta la vida cotidiana que haya 2 billones, dijiste, de pesos? Recuerden que 2 billones a la Argentina, 2 millones de millones, no 2 billones a la americana. Bien, ¿qué significa que esa pelota enorme de pesos esté ahí y haya que refinanciar? ¿En qué nos puede afectar? Bueno, nos puede afectar, primero lo que te está afectando es que se actualiza por la inflación o por el dólar, digamos, la variación del dólar. El famoso seguro de cambio. Casi. Exactamente. O sea, lo que sea más alto en el momento. Lo que sea más alto de los dos, o a tasa fija, a tasas altas, claro, a una tasa que supera hoy la inflación. Entonces el tema es, bueno, ¿cuánto va a tener que emitir, entre otras cosas, el Estado si no consigue que le presten los bancos, los ahorristas, los fondos de inversión, le presten para cumplir al vencimiento esa masa de dinero? ¿Cuántos billones son que tiene que pagar el gobierno de acá hasta el 10 de diciembre del año que viene? Bueno, el dato de lo que vence después de las elecciones es muy poco, porque no hay quien quiera comprar deuda para después de las elecciones, porque tiene un grado de incertidumbre muy alto, no sabe cómo se va a pagar, y por lo tanto todo entra en una situación de cortoplacismo, ¿no? O sea, así como los depósitos a plazo fijo están todos a 30 días, la mayoría, en lo que hace a prestarle al Estado también entra en una situación de corto plazo, y hasta ahora todo termina en julio. Todos los compromisos que asume el mercado es hasta julio. ¿Cuántos billones son? Bueno, tenés por lo menos 6 billones, y aparte tenés un dato adicional. Hay una deuda que no es la deuda que tiene el Tesoro, sino otra deuda que tiene el Banco Central. El Banco Central
como hay tanto peso dando vuelta y es una economía en la cual el Estado se sabe que tiene pocos dólares y muchos pesos, lo que hace es trata de sacar peso del mercado para que no se vaya a comprar dólares o que no vaya a impactar en la inflación. Esto genera otra montaña de deuda, que es la montaña de las LELIQ. Las LELIQ son letras de liquidez, que son letras, papeles, que el Banco Central coloca en los bancos. A cambio de eso le paga una tasa de interés del 75% anual. O sea, una tasa de interés efectiva de más del 100%. Vamos de vuelta. Y mensualmente... Acá hacemos mucho rol. Acá es mucho del role-playing este programa. Dale. Acá vengo con una carretilla. Sí. Vengo desde soy la Casa de la Moneda. Sí. Vengo con un helicóptero y libero pesos. Tiro, caen pesos que van flotando, van cayendo. ¿Cuál es el problema con esos pesos que caen sobre la economía? Bueno, la gran duda, hay dos. Primero, que está muy claro que la economía argentina, ya lo vimos, que cuando emitís y cuando hay mucha emisión de pesos, esto va a la inflación. Lo vimos claramente en la segunda parte del año pasado, claramente donde se disparó la inflación después de la renuncia de Guzmán, del ministro de Economía Guzmán. ¿Por qué? Porque se disparó el dólar, ¿no? Y cuando se dispara el dólar, se disparan los precios de los alimentos y por lo tanto la inflación. Bien, entonces, ¿qué hacemos con todos esos pesos que fueron cayendo sobre la economía? ¿Qué quiere hacer el gobierno? Si caen esos pesos sobre la economía, me parece que lo que vas a tener es o más inflación o vas a tener un dólar muy amenazante. Muy amenazante. Bueno, pero ahora Por el lo cual, dólar... la idea del Banco Central es contenerlo y contenerlo lo más posible. Pero reaccionó el dólar ahora. Reaccionó el dólar ayer. Ayer y hoy. Y hoy. ¿Es por esto? ¿Es por esta discusión? Me parece que lo que hay es toda la discusión de si el gobierno lo que está tratando de hacer es alargando el tamaño de lo largo de la mecha para que no explote una bomba que es cada vez más grande o no, me parece que genera una incertidumbre. Y aparte, hay una cosa más que me parece que está relacionado con esto del dólar, es que ayer el secretario de Finanzas se habló de decir, miren que vamos a ir al mercado, vamos a poner 200 millones de dólares para comprar bonos en dólares. Y el mercado no le respondió. Ahora, ¿por qué? Porque los bonos bajaron. Entonces, la gran duda es, se le están acabando las balas a Massa, las balas en términos de dólares, está destinando dólares a comprar títulos dolarizados y... bueno, se puede quedar sin dólares. Me quedo... Un banco central, perdóname, Osvaldo, un banco central que en lo que va de febrero tuvo que vender 300 millones de dólares. Y hay un dato que esto es bien del mercado. Cuando el mercado ve que el Banco Central vende sistemáticamente en vez de comprar algo y vender algo, bueno, lo que hace es algo del dólar reacciona. Claro. Seguro. Ahora, me quedé sin la respuesta anterior porque empezamos a otro lado. Entonces hay 6 billones antes de julio. Sí. ¿Y qué más? No, después lo que hay es poco. El tema es que tenés que cumplir el paredón ese. 6 billones indexados, digamos, a lo que sea en aquel momento. A lo que sea en ese momento, ya te digo, o a la inflación, o a lo que se mueva el dólar, o a una tasa fija que es superior a la inflación. Todo ese dinero Sí. que hay que pagar antes de julio, Sí. ¿de dónde lo va a sacar el No, bueno, la Estado? idea, las deudas en general no están para pagarlas, sino para refinanciarlas. El problema que tiene el Claro. gobierno ¿Cómo es lo que refinancia? se encuentra con una pared. No, tu deuda y la que tenemos, de la tarjeta. No, esa se paga. Eso es el... No, esa tenés que esa se pagar. paga. O a vos Esa te- es o a la vos te bomba de la que habla. ejecutan. Esa es la bomba de la que habla Pero la acá oposición. hay algo es lo que le van a político. dejar, perdón, esa es la bomba que habla la oposición. Claro. Lo que le van a dejar para pagar porque el gobierno no va a pagarlo. Claro, Y lo se que está dice refinanciando el gobierno es que, bueno, que una parte de la deuda la tiene el sector público y que por lo tanto esa deuda va a ser refinanciable y que el resto de la deuda tiene la plata como para pagarlo y que no va a tener problemas. Esto es lo que salió a decir el viceministro de Economía, Rubinstein. Que le dedicó, con mucho cariño o no, unos tweets que después vamos a ver a varios economistas de Sí. Juntos por el Cambio, entre ellos Ricardo López Murphy, que en 5 minutos va a estar con nosotros hablando y dando su punto de vista sobre esto. Pero yo quiero preguntarte por la dimensión política, porque en realidad acá el argumento es, che, oposición, si vos decís que esto no se va a poder pagar, estás generando escenarios, intranquilizando a los mercados y te estás pegando potencialmente un tiro en el pie, porque lo que estás haciendo es, mirá que si esto explota, si vos sos gobierno, te explota a vos. Entonces, lo que está denunciando el gobierno es, ojo con jugar
por una cuestión proselitista con que hay una bomba porque van a generar una bomba. ¿Verdad o mentira? Bueno, me parece que lo que intenta Massa es que los bancos y las empresas jueguen a favor de él en esto de decir si la oposición va a jugar al caos, nos perjudicamos todos. Lo que dice la oposición es mejor que hablemos ahora y que no dejemos que esto vaya creciendo porque después vamos a tener una cosa similar a la que tuvo Macri cuando no denunció la herencia. Bueno, de hecho, en la mesa se juntaron en un restaurante, ya lo contaba Pablo de León, hace poquitos días, toda la oposición, Juntos por el Cambio, y uno de los puntos que salieron a exteriorizar es esto de la bomba. Por eso estamos discutiendo esto, porque hay un documento oficial, una declaración, Pablo, Juntos por el Cambio, que dicen, se viene la bomba. Claro, se juntó la mesa de Juntos por el Cambio e invitó a 4 economistas, que no es lo habitual. En la mesa van algunos, van los caciques que ustedes conocen, Macri, Bullrich, Pichetto, Vidal, etc. Invitaron a Hernán Lacunza, que parece como el que capitanea la cosa económica y suena como un eventual ministro de Horacio Rodríguez Larreta si es presidente, a Luciano Laspina, que estuvo acá ese día, invitado y charlando con vos, a Eduardo Levi Yeyati, que asesora a radicales como Gerardo Morales, y Ricardo López Murphy. Son de los distintos sectores de Juntos por el Cambio que empezaron a analizar. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio ve que tiene que poner eje en lo económico. Mientras tanto, en una semana en la cual el peronismo y Sergio Massa, Massa decía, yo no me meto en cosas que no sean la economía. Y se estuvo metiendo la semana pasada y esta en temas políticos que también contábamos. Fue a la cena y más tarde vamos a repasar lo que dijo anoche en Olivos, hablando de si el presidente tenía que ser candidato o no, y si él es candidato. Y acá aparece lo que señalaba Daniel de cómo lo miran a Massa, pero también lo miran a Massa en un momento de decir, bueno, ¿vas a ser o no el candidato del peronismo? Eso también lo mira el mundo económico. Sí, ahí lo que me parece clave que está este compromiso de Massa, esto de que la inflación de abril va a empezar con 3, que me parece que se le ha complicado a partir de lo que pasó con el salto de los precios en los últimos 15 días y con bueno, lo que los economistas dicen, bueno, la inflación de la Argentina tiene un piso de 5% y ese es muy difícil de perforar. Ahora, ¿no? Daniel, vos iniciaste la charla diciendo esta bomba ya estalló, la que algunos dicen va a estallar o está por estallar. Digo, este estallido, llegado al caso en esos términos, ¿es responsabilidad exclusiva de esta gestión? ¿Es algo que se vino gestando la gestión anterior? ¿Es algo que se arrastra del último gobierno de Cristina Kirchner? Si uno la tuviera que ubicar en tiempo y espacio, ¿en qué momento se gestó esta bomba que ya estalló? Bueno, la Argentina tiene una característica de los años... el kirchnerismo en general tiene un problema con los dólares. Digamos, el problema que tiene el kirchnerismo es que no puede contener los dólares, tiene un problema de falta de confianza y me parece que esto se agudiza en esto de que es la lógica de los años pares e impares, en los cuales en los años impares, cuando hay elecciones, se intenta trazar el dólar para que los salarios crezcan más que el dólar y que la inflación, que es como la táctica típica del kirchnerismo para tratar de ganar las elecciones. Y después vienen los años pares en los cuales, bueno, se dispara el tipo de cambio, sube el dólar y por lo tanto hay más inflación y la sensación de descontrol. Daniel, te quedas porque está Ricardo López Murphy. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Te han dedicado, no solamente a vos, no pidas la exclusividad, algunos tweets. El viceministro de Economía, vamos a compartirlos, por favor. Tweets de Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía. Estimados colegas Lacunza, Laspina, López Murphy, Eduardo Levi Yeyati, ¿cómo una deuda del 8% del PBI que requiere solo el 0,2% del PBI de esfuerzo fiscal para no crecer es catalogada de insustentable? Pregunta esto Rubinstein. ¿Es esto o tenemos algún otro tuit? Bueno, empecemos con esto. Vamos, y si para que la deuda no crezca más, buscamos todos como política de Estado aprobar un presupuesto sin déficit fiscal primario, esto le dice Rubinstein a varios economistas muy emblemáticos de Juntos por el Cambio. Y si el problema son los vencimientos 2023, ¿por qué no cambian discurso? ¿Qué tal si dicen que los apura y les dice, ¿qué tal si dicen que de ninguna manera piensan reperfilar?
Los apura y reconoce que van a perder. Bien, sí. Ricardo López Murphy, bienvenido. Bien, bien. Vamos, una corrección. Yo no fui como economista a esa reunión. Invitaron a 5 economistas, yo no estaba en eso. Yo fui como miembro de la dirección de Juntos por el Cambio por Republicanos Unidos. Bueno. Es verdad que yo escuché e intervine en ese debate, eso es cierto, y obviamente yo tenía una posición muy dura sobre este tema, porque no es que ahora hablé en diciembre del 21, esto está todo grabado. El Congreso lo bueno que tiene, que cada vez que intervengo está la grabación. Lo malo es que ya a nadie le importa el archivo. Alberto dijo cualquier cosa y después porque fue acá... el novio. No, pero ahora viene la frutilla del postre. A ver. Cállese, yo tengo que hacer estas cosas que el programa de Sheikman explote. A ver, tira, a ver. La bomba Estando acá en TN, sí, en la campaña electoral, en el piso de abajo, interrogado durante la campaña electoral, cité un trabajo de Rubinstein revelando lo explosivo que era el crecimiento de la deuda de este gobierno. O sea, el Rubinstein de antes decía que era explosivo. O sea, hay que repasar el archivo. Los demás no quieren archivo, yo quiero archivo, porque como mantengo la línea, yo vivo entusiasmado que vayamos para atrás, en revisar qué opiniones teníamos sobre este tema. Ahora, la verdad y la cuestión es, si ustedes recuerdan, no solo ese debate en diciembre del 21 y en la campaña electoral, cuando se discute el acuerdo con el fondo, yo voto en contra. Y fundamento el voto en contra en la inviabilidad de los déficits presupuestarios y el endeudamiento que estábamos votando. Y vuelvo a hacerlo cuando discutimos el presupuesto. Así que no es que lo que ocurrió es que el conjunto de Juntos por el Cambio ahora avala las posiciones que yo sostuve en la campaña electoral del 21, en diciembre del 21 y durante el año 22. A ver, igual, López Murphy, si vamos al piso abajo a ver las cosas que se dijeron en algún momento, vamos a encontrar mucho archivo de Alberto Fernández en este canal diciendo todo lo contrario de lo que dice ahora. Sí. Ahora, lo importante es verdad, no. ahí, digo para... Pero ahí había no otro... solo usted, en el piso abajo. Yo creo, déjeme decir una cosa, yo creo que Rubinstein entiende muy bien este debate. Sí, claro. Es otra historia. Fernández no lo entendía. Él decía, voy a sacar los intereses de la ley y le voy a dar a los jubilados. No tenía ni menor idea de los problemas ahora, que iban Ricardo, a enfrentar, que es otra cosa. Ricardo, si la tele obliga a esto, ¿hay bomba o no hay bomba? Bueno, En pesos. a ver, para hacerlo fácil para el televidente, en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner del 11 al 15, la deuda crecía más o menos al 16.000 millones por año. En el gobierno del presidente Macri, más o menos ese número. En el 20, 21 y 22 creció 40.000 millones por año. Estamos hablando de dólares. Estamos hablando de convertido a dólares. Bien. A mí me parece que es un número estremecedor. Así es. Bueno, hoy hay un informe de Jesús Rodríguez que habla de que el gobierno de Alberto Fernández, de la Auditoría General de la Nación, que dice que el gobierno de Alberto Fernández es el que más se endeudó, anda por los 80.000 millones de dólares, comparado con Macri del orden de los 50.000 y Cristina Kirchner del orden de los 60.000, en ese nivel. Bien, acá la pregunta Ahí política falta la deuda que explicó muy bien Fernández Caneo, que es la deuda del Banco Central. Esa es una deuda que diaria. Es decir, lo que acá hay que entender es que la Argentina no puede tener los déficits que tiene. Eso no lo puede tener, no tiene forma de financiarlo. Porque la alternativa a la deuda es la inflación, y ya 100 es un número... Pero yo quiero ir a esto que mencionaba, que es... El gobierno está diciendo, ojo vos, oposición, con las palabras, los términos que usás, porque eso que usás electoralmente... No, yo como no estoy bomba- usando electoralmente. No, yo... A ver, estoy... Jamás lo haría. No hay nada más. Mi visión del crédito público es la de Nicolás Avellaneda. Debemos honrar eso sobre el esfuerzo más enorme. Ahora,
por eso hay que advertir a tiempo. No puede ser un cheque en blanco para que hagan cualquier disparate. Y han estado haciendo un disparate detrás de otro, de los cuales a lo mejor este no es el más serio. Digo, un presidente que no se habla con el ministro de Interior, con la vicepresidenta. Es un caos esto. Pero en esta materia hay que ser cuidadoso. Entonces, no es que estamos cuestionando el crédito público. Por supuesto que esta coalición que gobierna, acuérdense ustedes lo que pasó el 11 de agosto del 19. Explotaron los mercados. Porque venía gente que dice todavía, disparate uno tras otro. Máximo, por ejemplo. Porque yo digo, lo de Rubis tiene una discusión técnica, los otros son disparatados. Vamos a lo de Máximo. Máximo está preocupado por los vencimientos con el fondo, que están alargados a 13 años. Eso no es un problema, es un décimo de la otra deuda. Él está preocupado por la deuda más barata que tenemos, para que entendamos el problema. A ver, Máximo está obsesionado y justificando de por qué renunció al bloque de diputados y por qué se peleó con Alberto por el acuerdo con el fondo. Y dice, la curva de vencimientos con el fondo destruye y postra a la Argentina. Guzmán aclaró, Guzmán dijo, es de una ignorancia que no se puede creer. Este problema es importante, ¿eh? O sea, hay una discusión razonable sobre este tema que podemos tenerla y yo estaría encantado que el país pudiera tener un horizonte largo. Ahora, para eso hay que hacer correcciones ahora. La responsabilidad de quien ejerce el gobierno. En vez de lanzar, yo por ejemplo soy diputado de la Nación. Ayer estuve en una comisión, no quiero hacerles pasar todos los videos míos, pero no estoy pretendiendo eso. A eso me ayudaba Tarico, pero en las campañas, ¿se acuerdan que yo no aparecía en la televisión? Tarico me hacía 14 aparecer. minutos sin la palabra colosal. Hasta ahora no hay. Bueno, no, ahora en un momento ver todos los videos sería colosal para entender el problema. Ahí está. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es cómo se resuelve este problema. Y ese problema se resuelve, obviamente, enfrentándolo. Ustedes no sé si repararon en el Twitter de Rubinstein. Rubinstein dice, arreglémoslo para el año que viene cuando no estemos nosotros. No Está bien, pero es una confesión es una confesión. No, pero además, como diputado nacional, esta desgracia de atentar contra la división de poderes y contra la Corte ha evitado que tratemos en extraordinaria proyectos disparatados de deuda, de aumentar la deuda de una manera disparatada. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es sacar todos los proyectos y toda la idea disparatada que tiene. Es el primer paso. No lo van a hacer. En año electoral el Congreso no va a funcionar, así que olvídese. Usted dice este gobierno tiene Bueno, tomar medidas. entonces no hay ninguna posibilidad de usted lo sabe. No podemos hacer nada. En año electoral no funciona. No estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que ustedes no se reúnen porque el gobierno no tiene si vamos número todos para los sus días, cosas. Nada más que a ver si jugamos a la Pero Corte. yo lo que pregunto también es una cosa. El gobierno, usted dice, tiene que hacer algo ahora que no va a hacer, porque Massa no va a hacer ni lo que le dice usted, ni lo que sugiere inteligentemente Canedo. Entonces yo lo que digo es, ¿ustedes están de acuerdo, por más que se reúnan, hagan un diagnóstico, le pongan el título de bomba? La gente se pregunta, que no entiende por ahí lo fino de la economía, se pregunta y dice, ¿están de acuerdo en lo que van a hacer? ¿Usted quiere hacer lo mismo que Patricia Bullrich? ¿O usted quiere hacer lo mismo que Larreta o que Macri? Vamos a ir a las primarias con un programa único. Seguro. Seguro. Le dice a la gente que va a ser así. Vamos a ir a las primarias con un programa único, si no, ¿cómo usted va a votar una conducción sobre una crisis de esta dimensión si no vamos con un programa único? No es ¿Usted cuántas veces me ha escuchado de León decir programa, narrativa, regla de juego, triunfo arrollador o victoria colosal? Ahí. Porque a ella le gusta. Daniel. Bueno, me parece que antes de llegar a las elecciones y antes de llegar al programa único, vamos a tener que ver cómo se transita en estos meses, ¿no? Porque hay una cuestión de, me parece que la búsqueda principal que tiene Massa, más allá de ver si va a ser candidato o no, es cómo consigue dólares de acá a mediados de año. Porque después de haber hecho el dólar soja 1, después de haber hecho el soja 2, ya demostró que cuando no tiene dólares devalúa, aunque sea sectorialmente. El tema es cómo va a conseguir dólares de ahora en más, ¿no? Y con el vencimiento de marzo, en marzo hay un test. Que acá hay varios jugadores. Uno de ellos son los organismos multilaterales.
los números no dan para... ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué test es el de marzo, perdón? Y bueno, nosotros, el gobierno argentino fijó metas para marzo en reservas. Tiene que ganar reserva y pierde todos los días. ¿Cómo se resuelve? Tiene que cumplir con el fondo de la meta reservas. No con el fondo, eso es con los argentinos. Para la salud de la Argentina. Para de la los economía argentinos, porque acá estamos hablando del nivel de vida de los argentinos. El fondo, olvídese. Bien. Lo que pasa que en un gobierno que no es transparente, la única medición que uno confía es donde hay un auditor externo que mira los números. Ahora sí, para la oposición, claramente hay una bomba. Llega a ganar. ¿Qué hacen con esa bomba? No, bueno, es que... Cable rojo, cable blanco. No. Usted acá compute... Yo como Reagan digo, la experiencia no se regala. Yo tengo una ventaja sobre el resto de los candidatos que es mi experiencia. Yo viví los episodios del 75, los episodios del 89, los episodios del 99, los episodios del 2015. No quiero quebrar la... Usted dice, no voy a revelar, tengo una fórmula, pero es secreta. No. No quiero quebrar el compromiso de silencio sobre la discusión del otro día. Pero voy a ser muy preciso. Nosotros no podemos repetir las experiencias que tuvimos en el pasado. Nosotros tenemos que aprender de esas experiencias. A ver si estoy adivinando. En esas experiencias hubo una dosis, si usted quiere, de buenismo, de no decir las cosas tal cual son. Cuando usted las dice después, es tarde. Está bien. Digo, yo lo viví ese problema, de decir la verdad, pero ya no. Entonces, en mi contribución al país va a ser esta vez... No, bueno, lo hice también, si ustedes lo recuerdan. Esta vez no. Carrera. No. Porque como el archivo, yo vivo con los archivos. El 14 de abril de 1999, yo advertí que íbamos a un problema. ¿Qué hizo el candidato a expresidente? Me retiró del equipo. Sí. El señor presidente, el candidato a presidente de la Rúa, que punteaba abiertamente en la encuesta, era el 13%, vino acá y... No, eso es otra cosa, eso nunca lo hice. Vino acá a este canal también y dijo que yo jamás sería su ministro. Después hubo... Espere. ¿Por qué? Porque yo dije públicamente, no tuve suficiente peso, como diría Mansur, volumen político para cambiar el curso de los acontecimientos. Pero el 14 de abril del 99, mire lo que es la historia, advertí que íbamos a un problema muy grave. Bien. Me rajaron. Eso me ocurrió otras veces, porque pero está bien, porque esta vez viene el punto. Bien. Esta vez estamos advirtiendo con tiempo. Bien, a ver... Hay una diferencia entre decir... Con la diferencia pueblo argentino, que en aquella época era un economista profesional y ahora integro la dirección. Bien. Uno le puede hablar al pueblo argentino, voy a decirlo ampulosamente, decir, la economía necesita un médico. Y otra cosa es decirle, esto necesita un cirujano. No, la gente comprende... ¿Usted propone médico o cirujano? No es verdad eso. Lo que necesita la sociedad argentina, nuestra economía, que tiene formidables posibilidades, es que corrijamos defectos muy severos que tenemos institucionales y de diseño de nuestras políticas, donde recargamos el peso de la corrección sobre el sector que genera riqueza y le evitamos ese peso a un sector que no puede seguir funcionando como funciona, que es el sector inevitablemente, estatal. yo entiendo que estamos, me voy a fijar, 8 de febrero, es decir, recién largó el año y ya están queriendo vender el pescado. Pero la verdad perdón, quiero un párrafo. La pregunta es, para arreglar esto, se llame bomba o como se llame, que uno sabe que están roleando y pateando problemas, etcétera. Como explicó Fernández Canedo, todos los países rolean. Bien. Por ejemplo, si usted quiere rolear, necesita que el riesgo país sea muy bajo. Bien, yo pregunto,
para bajar el gasto, achicar el déficit. Eso es sangre, sudor y lágrimas. No, eso amplía el sector privado. Porque no vaya a creer ¿Es que necesaria la recesión para bajar la inflación? Yo diría, es necesario que tengamos un programa integral con cambios institucionales. No alcanza con políticas, con ministros, cambios institucionales. Necesitamos un Banco Central independiente, Sí. pero que no haya 28 de diciembre. Pero en lo Ahora, cotidiano, ¿qué le va a pasar el a la 28 de gente? diciembre- La gente le va a pasar una cosa, para mí bastante claro. Si usted vive en estabilidad, con reglas de juego que invitan a la inversión, pero vivimos en Argentina. El día siguiente que asuma el gobierno que asuma... deberá haber cambios institucionales dramáticos en la autoridad monetaria, en la autoridad fiscal. Bien. O sea, eso que usted le diga a cualquier problema, dale a la maquinita, dale sin asco. Usted sabe que no tenemos dólares para importar insumos e importamos billetes de todo el mundo porque son tan idiotas que imprimen billetes de $2. Entonces, contratamos imprentas en el exterior para darle a la casa de moneda porque no alcanza la nuestra a ir a la velocidad. Daniel, Bueno, me parece que el tema es la campaña electoral, ya se largó, y en un lado está lo que aparece el ordenamiento de las cuentas, que se va a llamar ajuste en términos políticos, y me ¿ya parece... hay un ajuste ahora? Y bueno, hay un curso? ajuste Sí. que está haciendo la inflación. sin duda, la inflación está Efectivamente, haciendo la ajuste. inflación ha devastado a los sectores que dependen de ingresos o de bajos niveles. Largamos del programa con eso. Así Entonces, es. El tema es que va a estar el ajuste contra, me parece, lo que está pidiendo el kirchnerismo a Massa, que es un plan platita. Digamos, que en algún momento viene un plan platita, ¿no? Bueno, eso se como- viene un plan este año. Me parece que sí, antes de las elecciones van a intentar un plan platita, que es lo que Se le la están va a reclamando. reír. Bajar el dólar, tratar ¿Por de qué se pisar- ríe? Se lo va a reír. No, como si Nunca lo vi usted reír dijera así. a una persona que está con un infarto, anda a correr una maratón. Es una cosa disparatada. Por eso Es un yo plan le platita, tengo más miedo a la ignorancia que a la maldad. La Porque ignorancia es puede muy peligrosa. O sea, a ver, si usted manda al quirófano a operar a, digamos, un carpintero, usted es un asesino. En estas cosas no se puede discutir entre gente que no entiende los problemas y que hace Quiero cosas preguntar esto. Por irresponsables. ejemplo, ¿Sergio Massa está asesorado por Roberto Labaña? Entiendo que sí, que hablan. Entiendo que sí, pero aparte lo tiene a Rubinstein, que es un economista Claro, Rubinstein profesional. está ahí. Labaña le dijo, bueno, yo no voy a estar en el día a día, pero llévalo a Gabriel Rubinstein y después todo lo que pasamos. Ahora, déjame hacer una pregunta, porque lo vemos en esta actuación, diríamos, colosal hoy, el paso colosal de López Murphy. Yo me digo, usted dice, nos vamos a poner de acuerdo junto por el cambio, pero Larreta y Bullrich son los candidatos del PRO. Morales es el candidato del radicalismo. Y acá el otro día vino Moritán y anda Esper. ¿Puede ser usted el candidato presidencial de ese espacio medio liberal o liberal de Juntos por el Cambio en esa pelea presidencial? No me conteste con el archivo, dígame. No, Sic, sic. es cierto que hay un sector que está con ese tema de representación, es verdad. A mí, más que concentrarme en el debate de candidatura, me he opuesto a eso. Yo he tratado que logremos un programa, una narrativa y regla de juego. Bajo esas circunstancias, si llegara ese momento, yo contestaría, dispongan de mí. Ah, Que los muy bien. compañeros López Esa narrativa. Dispongan de mí quiere eso- decir que esa si el- frase no es ligera. que no es si- ligera. que si es necesario, Eso, usted aunque a él juega. no le gusta, está en el archivo. Que si es necesario, usted juega. Bueno, ¿usted conoce a alguien que esté en la dirección de la oposición que si creyéramos que es el más apto, usted le impediría hacerlo? Yo no. ¿Y usted estaría en una fórmula con alguien de alguno de los otros partidos de Juntos por el Cambio? Yo creo que tenemos que llegar a conformar no solo el programa, la narrativa, la regla de juego, sino algo que nos cohesione, nos dé, digamos, ese contenido O sea, sí. épico de esfuerzo que tenemos que hacer. Estaría. Sí. Yo voy a colaborar cualquiera que gane. Bien, yo tengo- Cualquiera que gane. Bien. Bueno, si me toca poner el cuerpo a mí, más que nada, anda, pero digo... Bien. López Murphy, gracias por haber venido. Daniel, gracias por haber venido también. Gracias a Vamos a hacer una tanda, por favor.
Bueno, muy bien. Una noticia que se conoce ahora es de diciembre, pero estaba bajo secreto en el expediente. Nos referimos a el jefe de la custodia de Cristina Fernández de Kirchner dijo algo que no sorprende, pero que es importante porque en boca de él lo aclara, le pone firma y sello oficial. ¿A qué me refiero, Lucía Salinas? Sí, Diego Carbone, que es el comisario, el jefe de la custodia de Cristina Kirchner hace muchísimos años. Pablo recordará mejor que yo la fecha, pero ha sido de siempre el jefe de la custodia de la vicepresidenta en los distintos cargos que ha ocupado. Fue citado bajo secreto de sumario por el fiscal Carlos Rívolo en esta causa que investiga aquel atentado, aquel intento de homicidio del 1 de septiembre del año pasado. ¿Qué termina diciendo Carbone ante la justicia? Lo que vimos todos en las imágenes, que la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, pese a que alguien gatilló con un arma de fuego a 15 centímetros de la cabeza de ella, nadie la retiró de la escena. El fiscal Carlos Rívolo le pregunta algo muy puntual. En esa situación, después de que alguien disparó, ¿tendrían que haber evacuado a Cristina Kirchner del lugar? Miren lo que responde Diego Carbone ante la justicia. Ninguno de los integrantes de la custodia en ese momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. Caso contrario, tendría que haber utilizado el protocolo, que es la evacuación a un punto seguro de la vicepresidenta. Voy de vuelta. Ninguno de los integrantes de la custodia en ese momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué es importante esto? Porque todo el enojo público de Cristina Fernández de Kirchner es contra los supuestos financiadores de la oposición que mandaron a los copitos. Esta es la teoría de Cristina, que la mandaron a matar. No los copitos, sino que hay alguien financiando detrás. Pero además, una de las líneas de investigación que está abierta en Comodoro Pi se centra justamente en cómo se comportó la custodia de Cristina Fernández de Kirchner ese día. En las horas previas, durante. En esta declaración, Diego Carbone habla todo el tiempo de los protocolos. El protocolo es el protocolo 7 puntualmente al que él se refiere, a qué consideran que es un público hostil. Él dice, nunca el público de Cristina Kirchner es hostil porque son simpatizantes que la quieren saludar. Y el fiscal insiste, dice, pero no hay una diferencia entre el cordón policial y el cordón humano. Bueno, lo que hace el cordón humano en referencia a lo único que funcionó ese día, que fue el cordón que organizó la cámpora, dice, nosotros con eso no nos metemos. Y ahí la fiscalía insiste, le dice, pero la custodia no tiene protocolos, la custodia no observó esto, la custodia nunca lo sacó. Lo que no hay que olvidar es la única persona que sí observó que algo había pasado y que había que sacar a Cristina Kirchner de ese lugar, y que fue Diego Bermúdez, que es su secretario privado. Es el único que además se lo ve en los videos, que le dice al encargado de la custodia ese día, hay que sacarla. Ahora, qué reconocimiento absoluto de ineficacia. Sí. Ahora es decir, tú tenías un solo trabajo, cuidarla. Ninguno se dio cuenta. No se enteraron. Y él no estaba ese día en funciones. Ese día Diego Carbone no estaba trabajando. A pesar de esto sigue siendo el jefe de custodia de Cristina. Sí, exactamente. Y de hecho, a pesar de que reconoce, no nos dimos cuenta, ninguno de mis hombres la supo cuidar, la supo sacar del lugar. Mira, él sigue a cargo de la custodia. Hay un dato que él revela en esa declaración, y es que después del atentado, cuando Cristina Kirchner entra a su departamento, cuando Diego Bermúdez en el ascensor le dice a Cristina Kirchner, creo que había una pistola, el único que se dio cuenta fue el secretario privado de ella. Y cuando Cristina Kirchner cuenta que se sientan como en una sala previa en el departamento y por primera vez ella ve la imagen, Diego Carbone cuenta que después de todo eso se juntaron en el microcine de la sede de la Policía Federal a analizar qué había pasado. Lo que había pasado lo dice el jefe de la custodia 4 meses después del atentado. Quiero hacerte una pregunta. Nadie se dio cuenta. Te hago una pregunta y cerramos el tema. ¿Hay alguna novedad o alguna prueba de que esto estuvo orquestado y financiado? ¿O no se avanzó nada en esa hipótesis de Cristina? No hay ningún elemento. Cristina Kirchner te va a decir que sí. La jueza y el fiscal de la causa te van a decir que hasta hoy no hay elementos para que en la causa del atentado se vea un móvil político o se vea un financiamiento detrás del ataque. Bien. Alberto Fernández en clave política. Apareció un spot largo de él en Tucumán, donde lo reciben, y Mansur
Jaldo, el gobernador, lo lanzan, lo empujan a la candidatura. Es una cosa que no habíamos visto ya tan abiertamente. Exactamente, en medio de la tensión que hay entre el presidente de la Casa Rosada y el cristinismo, Alberto hizo un par de gestos. Anoche recibió a los intendentes y a Massa en Olivos y también lanzó este spot. Vamos a ver, para que nadie, menos los que están comiendo, tengan un mal momento, un pedacito de cómo el presidente se muestra, de cómo el presidente y por ahí le ponemos los 2 minutos de video y la gente dice, pongamos una aplicación y veamos una película pochoclera. Se picó el león. Entonces, querido este Alberto, es el presidente, Tucumán te quiere. como Tucumán vos está decías, agradecido. Tucumán te agradecido, valora. la voz de Y Mansur, obviamente que charlaba con vos y con Massa Chis hace un rato. Decida, el peronismo tucumano te va a seguir. Bueno. Por eso, compañeros y compañeras, Ya pasó. no puede ser, no puede ser No puede que este país que está despegando, Bien. después de todas las cosas que nos Claro. pasaron. Ay, eso habla del neoliberalismo. No puede Está bien, ser. eso es más O previsible. sea, Mansur lo que dice es no puede ser que el presidente que hizo todo esto no sea nuevamente candidato y pueda ir a una reelección. Es un poco lógico, si el presidente hizo una buena gestión, todos apuntan a la reelección. Bueno, Pero es el primer hombre fuerte de provincia, de una provincia importante, que apoya abiertamente y en desafío a la Cámpora y supongo que a Cristina, Alberto para claro, presidente. sí, sería el colmo que el jefe de gabinete no apoya al presidente, No, pero porque puede supuestamente pasar. es la Bueno, pero está muy bien lo que decís. Si el ministro de Interior no se Claro, habla, si el ministro de Pero Interior si no acá Si la llama la vicepresidenta vicepresidenta no le habla. Es Claro. el mozo, él dice un café y el mozo dice, voy a pensar si Claro. te traigo. Claro. Ahora, Juan Mansur no tiene aspiraciones presidenciales. Sí, Juan Mansur va a 23. ser... No, preguntaba por los carteles de Juan Juan 23, que en 23. algún momento eran los de Grabois. Ayer decía que eran los de almorzaron, Mansur. está bien, ayer almorzaron Alberto y Mansur en Tucumán antes de que se lanzara esto. ¿Qué quedaron? Que Mansur se iba, porque algunos decían que pidiera licencia, por suerte renuncia, se va, casi seguro lo reemplaza Agustín Rossi, a pesar de que él lo niegue como jefe de gabinete, y va a ser candidato, pero dice que después de la elección en Tucumán, que es dentro de poquito, él va a ser candidato a presidente, con lo cual podría pasar que el presidente, el ministro de Economía, el ministro de Interior y el ex jefe de gabinete, todos quieran ir a paso por la presidencial. ¿Qué imagen tiene Mansur como para ir de candidato a presidente? A Era el nivel músculo nacional, político. Es a nivel nacional, autopercibido, imagen autopercibida. desconocimiento absoluto. Nada, Claro. digamos, me parece que Conocimiento absoluto. no olviden nunca esto, y esto es la humilde experiencia de haber hecho una serie de entrevistas varios años mano a mano. Y a diferencia de otros empleos, de otras profesiones o de otros oficios, donde la gente en general tiene más pudor de decir yo puedo ser el uno, en la política cualquier salchicha se disfraza de Doberman y se siente Doberman. Es una cosa impactante, una de las cosas que más te impacta Muy es... linda metáfora. ¿Le dijo salchicha No, a Mansur? no a Mansur, no estoy diciendo. Cualquier persona te dice, yo puedo ser, si las circunstancias se dan, Es increíble. puedo ser presidente. Te lo digo porque fue una cosa que me impactó desde otras profesiones. Decís, yo puedo ser, no sé, decí un periodista que te haya impactado de todos los tiempos. No sé, Santo Biasati. Santos Villas, bueno, está bien. Truman Capote, yo puedo escribir como, y decís, para un cacho. No, bueno, lo peor en no es- este oficio sí. Lo peor no es que ellos se autoperciban como tales, sino que después se candidatean y millones de argentinos también lo perciben como tales y después lo tenemos que sufrir todos. Bueno, pero porque acordate que la política y las elecciones no son, digamos, ahí la oferta regula la demanda. No es un tenedor libre que vos elegís lo que querés. Acá son 2 platos, es pollo Pero pasta. acá estamos hablando de unas pasos donde medio gabinete va a enfrentar al actual presidente para tratar de sacarle la candidatura. Me parece que es algo inédito para un primer peronista en el poder. Ayer pasó que hubo una reunión, estábamos contando la SO que sucedía ayer durante nuestro programa, habla el presidente habló último, habló el intendente y en un momento habla Massa, ¿y qué le dice? El presidente tiene que definir pronto si va a ser candidato o no. Locura. ¿Qué le está diciendo Massa? Vos, Alberto, tenés que decir pronto si vas a ser primero, porque Massa habla mucho con Cristina y Cristina quiere que Alberto, como contábamos, diga que no va a ser, que no puede ser y que se corra. Entonces, esto según Massa le permitiría o al ministro de Interior, Guado de Pedro, ojo con si no tiene algún gesto de Cristina en estos días para Guado de Pedro como candidato a presidente, o el propio Massa, o gobernadores como Mansur y Capitanich, que creen, a ¿Qué tono lo puede que decían, ser? que ellos, Que la pueden ser gente, Doberman. la gente va a ir caminando a Luján a apoyarlo. Pero tengo entonces una hipótesis. no están tan convencidos de que van a perder, si tantos quieren ser candidatos.
¿no? Pero prueba si es gratis, es un número gratis. No es gratis, las no PASO es le sale gratis, mucha pero plata. para ellos es gratis. Poner la cabeza para perder. Tengo una hipótesis incomprobable, quiero discutirla con usted. Es incomprobable, pero es divertida. A mí me parece que Alberto Fernández pasó de padecer y de sufrir la presión del kirchnerismo a un poquito regocijarse con los bloqueos que les hace. Exactamente. Es decir, ya faltan pocos meses, yo puedo ser el forúnculo que a ustedes les duela hasta el final de diciembre. Yo creo que Alberto, Los está disfrutando. Es el soltó. forúnculo. Sí. No, Alberto De soltó. todos. Entonces, con la nota que todos. mostrábamos el otro día de Mario O'Donnell el lunes, le muestra los dientes y dice, yo sí gobierno con los que quiero gobernar o con los que puedo gobernar. Y él va todo este tiempo, de acá hasta que se define el candidato o la candidata presidencial, él va a estar en ese momento, jugando la cancha, largando un spot. Mañana o pasado junta a los gobernadores, hay que ver cuáles van. Él lo va a incomodar, la mesa política no le gusta el cristianismo, pero va a tener que ir. Él va a hacer todo esto para mostrarse y para cobrarse muchas de las cosas que él cree que Cristina Pero le da. están jugando en medio de nuestra miseria. Espera. Sí, claro, Baldo. Por supuesto. Estamos viendo un escenario en donde Es se patético. disputan poder en el medio de las variables económicas desastrosas. Triste, porque mientras ellos demuestran a quién le queda un poco más de poder, estos meses que le queda de gestión a Alberto Fernández, lo único que queda en el medio es lo mal que está viviendo la ciudadanía. Sobre todo la Día a inflación, día, la etcétera. inflación Bueno, vos decís sobre todo la empobrecida. inflación, pero Entonces, La inseguridad. realmente masa es presidenciable triste. también. La inseguridad. Pero digo, con la inflación Bueno. que tenemos, hablaba Lucía de la inflación y de lo que está sufriendo la gente. ¿Massa igual cree que tiene chance de ser Bueno, presidente con un 7% mensual de inflación? Massa cometió Sí. un error, para mí importante, que fue en una declaración en la cual dijo que si en abril él no tenía una inflación que tuviera el 3 adelante, esto es una inflación de menos de 4, 30. él estaba fuera de la carrera presidencial. Muchos de los propios le dicen, ¿cómo vas a vos mismo ponerte un límite? Entonces, él también dijo en la reunión de anoche en Olivos, dijo, yo no sé qué voy a hacer o no estoy trabajando, pero no puedo ser ministro de Economía y candidato. Pablo. Con lo cual, si es candidato, no va a ser más ministro, y si es ministro, queda fuera la candidatura. Es probable que se haya puesto ese límite porque sonso no es. Sabe que con 4% de inflación, 5, 6, 7, no puede ganar jamás. No, pero- y él se preserva para más adelante. Vos en lo todo caso. dijiste antes, tienen una percepción de que creen que pueden ser Eso es presidentes. tremendo. Yo hablo con intendentes Sí, que me ojo, dicen, Osvaldo. ojo que yo puedo ser gobernador, y vos decís, no te conocen en tu distrito y querés ser gobernador. Ojo, Osvaldo, que el kirchnerismo y una parte de la cámpora y gran parte de la cámpora lo ven a Massa posible, candidato. Bueno, ven cada cosa. ¿Y las Bueno, encuestas ven. qué dicen a todo esto? Digo, ¿Massa tiene buena percepción en la población, Pablo? Digo, Bueno, hay encuestas, lo que hay de miran, todo, mirá. Estamos hablando de una interna, Alberto, Massa, ¿y qué imagen tiene? El otro día me mostraron una encuesta en la cual supuestamente Alberto medía mejor que Massa y yo no lo puedo entender. Me parece que- eso Eso es suceda. tremendo. Así que las claro. encuestas forman parte también Claro. del juego electoral. Ojo. Estoy con Pablo en esto. Creer las encuestas de acá hasta las elecciones, digo, tenés que ser muy ingenuo. ¿Y me Cristina parece. Kirchner cómo juega en todo esto? Porque ha guardado un silencio durante estas semanas. Cristina Kirchner claramente está jugando un partido paralelo, que es su situación judicial y la de sus hijos, que en pocas semanas se va a resolver si con sus hijos va a ir a juicio oral o no. Digo, pero finalmente me parece que Alberto Fernández va a terminar acomodándose cuando Cristina Kirchner, vos decías, tome un gesto político a favor de uno o de otro. Bueno, hoy habló Tolosa Paz, convertida en vocera del presidente, y dijo que la mesa política tiene 3 patas, no 4, tiene 3. Ahí tenés, la mesa política del Frente de Todos tiene 3 patas. Por eso es muy estable esa mesa. Alberto, Cristina y... Qué metáfora fea, ¿no? Para Bueno, una mesa. Los gobernadores dicen, falta la pata nuestra, los intendentes faltan la pata nuestra. Bueno, mesa con 5 patas, no sé si habrá, algunas grandes sí. Qué raro se Bueno. pasan metiendo la pata. Bien, la mesa política tiene 3 patas. Bueno. Y qué después, sé yo, la mesa del hambre, ¿te acordás? otra- Esa tenía muchas Bueno, patas. Tolosa Paz estaba ahí. pero Tolosa poco Paz está. estaba Bueno, ahí. y del otro lado, la mesa también agregó una pata más, podemos decir, a la carrera, porque habló Carrió. Sí. Habló en Radio Mitre con todo el equipo de La Nata Sin Filtro y dijo algo que causó conmoción. En la coalición cívica va a haber una candidata y voy a ser yo, Lilita Carrió. Bueno, yo creo que esto forma parte también de las tensiones en el sector opositor.
ella también habla de Macri, entonces aparece lo que le preguntaba un poco a López Murphy. Bueno, ¿Macri es o no es candidato? Larreta y Bullrich están peleándose. Los radicales hoy lo ponen a Gerardo Morales, no sabemos qué va a hacer Manes, nadie sabe qué va a hacer Manes. Bueno, Carrió dice, me cansé de todo esto, yo también juego. Y empezó a intermediar en una discusión hasta donde también se ponen a puentear y tienen problemas en algunas provincias. Neuquén es una que tiene problemas del PRO para definir y Juntos por el Cambio tiene un problema en Córdoba también para definir cuál va a ser la suerte y quién puede llegar a ser su candidato a gobernador. Bueno, muy bien. Si ustedes me acompañan, yo voy a ir a charlar un rato con alguien que nos va a dar una mirada sobre esta candidatura de Lilita, por ejemplo, sobre el lanzamiento que en Tucumán hicieron. Hola, Luis Juez. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué te parece a vos que Lilita haya anotado a la carrera presidencial? Me parece bien. Me parece bien. Me parece que Lilita entiende que para poder opinar sobre el juego tiene que tener una camiseta. Tuvo todo este tiempo en la Popular, se ve que algunas instrucciones dio y el equipo no se movía. Entonces me parece que estar adentro de la cancha... yo he tenido con Lilita momentos maravillosos y otros no tanto, pero siempre he rescatado en ella un condimento ético que en estos momentos no estaría mal. Y eso lo pone ella. Me parece bien. ¿Cuál te parece a vos la estrategia? Usaste la metáfora de estar en la tribuna y dar indicaciones y que no le den demasiada bolilla a eso y entonces baja a la calle. ¿A qué te referís? Entiendo que ella va a querer tener protagonismo en estos 4 o 5 meses y va a querer ser escuchada. Y me parece que en la política, si vos no estás disputando, si no estás ahí, es complicado que te escuchen los actores principales. Entonces no me parece mal, porque aparte como nosotros somos una coalición terriblemente plural, pero terriblemente democrática y republicana, y las cuestiones las vamos a resolver en la medida que haya mecánicas ya consagradas, como la posibilidad de elegir la gente con el voto universal en una elección controlada con inteligencia. En agosto va a haber una PASO y en esa PASO seguramente se ordenará. A mí eso no me preocupa, porque los mecanismos para ordenar eso están normados. El problema es donde no tenés PASO ordenada, organizada por el Estado, controlada, y donde se te pueden meter o se te van a meter los otros aparatos políticos en ese tema. Ahora, obviamente que cómo llegamos a esa PASO es un gran desafío. Si a esa PASO llegamos lastimando o no, golpeando o no, agraviando o no, y destrozando la poquísima esperanza que le queda al pueblo de que alguien o que otro sector político pueda darle un poco de razonabilidad a esta situación horrible que está viviendo la gente, es complicado. Por eso digo, cómo se va a ordenar, no tengo ninguna duda. Cómo llegamos a ese proceso es lo que hay que cuidar. Porque faltan varios meses para ese proceso y hay mucha ansiedad. Yo decía hoy 8 de febrero y ya hubo, a lo largo de estos días, hubo cruces fuertes, acusaciones. Nosotros tuvimos lo de Arietogo y Patricia Bullrich. Bueno, cómo llegamos a ese proceso no es menor. A nosotros nos van a mirar. En el peronismo puede pasar todo esto que está pasando y la sociedad le ha perdonado en los últimos 50 años todos estos niveles que dejan, ya no son improlijidades, ¿viste? Se pueden decir de cualquier cosa, se pueden maltratar, La sociedad a ellos le ha permitido, ha tenido una conducta muy permisiva. Yo lo he hablado muchas veces con vos de este tema. A nosotros no, hay cosas que nosotros tenemos que entender, que nosotros podamos tener diferencias, que está permitido que tengamos diferencias. La pluralidad es un rasgo distintivo de Juntos por el Cambio, pero hay que ser, hay que saber que el enemigo está en la vereda del frente. Entonces, hay que saber cómo nos golpeamos, o sea, hasta dónde está permitido. Un dato que no es menor, Diego, yo lo vengo repitiendo hasta el hartazgo. El 80% de las provincias van a elegir sus gobernadores mucho antes de la PASO. Con lo cual ese escenario, si nosotros no desarmamos el andamiaje feudal que tiene la Argentina, olvídate, vamos a volver a repetir los mismos errores. Con lo cual es importante que la dirigencia política, no sé si acá recién se iba Ricardo López Murphy, yo le tengo terrible respeto a Ricardo, me parece un tipo valiosísimo. Si vos mirás los jugadores que están Juntos por el Cambio, es para armar un buen equipo. Probablemente el tema es que si vos armás un equipo, no todos pueden jugar en el lugar que les gustara, pero un equipo tiene que tener un objetivo. Ahora,
no podemos obviar una cuestión que para el interior, para la Argentina profunda, si vos no desarmás el entramado feudal del PJ en la República Argentina, este país es absolutamente inviable. Tenés que tener por lo menos 10 gobernadores que te acompañen en cualquier decisión que tomes. Entonces, para mí es un tema fundamental. Yo le digo a todos los dirigentes, ¿cuánto quiere haber en Juntos por el Cambio? 4, 5, 6, 8, con posibilidades de 3, 2. Muchachos, entiendan que hay que gobernar las provincias. Y esas elecciones van a ser todas mucho antes que la PASO. Vos dijiste, incluso lo dijiste acá, que vos sos candidato a gobernador de Córdoba de un proyecto Horacio Rodríguez Larreta presidente. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Bien. ¿Y Patricia Bullrich, dónde la colocarías en un esquema imaginario? Yo lo he hablado con Patricia, lo he hablado con todos los dirigentes. ¿O a Vidal? O... Hoy está Vidal recorriendo Córdoba. Formá el equipo, digamos, tú. Yo te vuelvo a repetir, tengo la cabeza puesta en Córdoba. Ahora, todos los dirigentes que van a Córdoba, yo les pido, contribuyan, ayuden. No podemos repetir el error de los últimos 8 años donde mucha dirigencia Juntos por el Cambio creía que eran mejores que Alete y que cualquiera de nosotros. ¿Y ahora cómo está eso? ¿Vos en algún momento te habías incomodado con alguna entrevista o algún contacto entre Macri? No, ahora te debo decir que hay una proclividad interesante de los dirigentes nacionales porque también vos no vas a ser presidente si se pierde Córdoba, esta es la verdad. No hay un presidente de Juntos por el Cambio si Córdoba se pierde. Después de 25 años y esa provincia sigue en manos de otra generación de pibes del PJ, olvídate, o sea, olvídate, es muy difícil por la envergadura, por lo que significa. Entonces he notado, y esto hay que reconocerlo, debo decirlo, que los dirigentes nacionales hoy tienen una predisposición para acompañar el proceso de cambio del signo político de la provincia que en otra época no la tenían. Y hay que reconocerlo, porque así como lo he criticado, también tengo que reconocerlo, y esto nos ayuda, nos ordena, nos proyecta, nos empuja, nos alienta, eso es interesante. Quiero mostrarte el video que mostraba antes Pablo de León, si podemos verlo, de Alberto Fernández desde donde Mansur y Jaldo en Tucumán lo impulsan, lo vamos a seguir, usted diga para dónde es, reconociéndolo. En un momento de Alberto Fernández, que no es el peor de todos los momentos, pero digo, Alberto Fernández está en un tránsito desde que largó con una objeción a cuánto poder tiene, un apoyo tremendo, un lanzamiento tremendo a Alberto Fernández. Cuando lo podamos ver, mira esto, un cachitito, y me decís, ¿qué ves acá? Querido Alberto, Tucumán te quiere, Tucumán está agradecido, Tucumán te valora y obviamente decirte lo que vos decidas, el peronismo tucumano te va a seguir. Ahí está. Por eso, compañeros y compañeras. Ahí está. Y hay una desesperación, Cristina ha secuestrado el peronismo. Nadie en su sano juicio puede decir lo que vos decías, te vamos a acompañar con Alberto Fernández. Le encantaría que fuera otra, la figura, los tipos. Pero ante el terror, el pánico, el espanto que genera el secuestro extorsivo que ha hecho Cristina del peronismo, estos muchachos, el peronismo está en un lugar muy incómodo, muy incómodo. Cristina lo ha puesto en un lugar muy incómodo. Si hay un secuestro, también hubo mucho síndrome de Estocolmo. No tenga ninguna duda, esa es parte de la historia. No tenga ninguna duda. No tenga ninguna duda. Recién Bazán decía con mucha claridad, ¿viste? Los tipos se autoperciben que toca aquello, pero después la gente va y lo vota. A este tipo lo votaron y se llevó exactamente los mismos votos que Cristina Kirchner. Y todo el mundo más o menos tenía una idea de dónde íbamos. Esto pasa habitualmente en el peronismo cuando la gente termina votando por despecho que otro gobierno no le cumplió, la expectativa que generó no alcanzó ni siquiera a poder satisfacerla de alguna manera. Obviamente que al peronismo le encantaría que ahí tuviera otro dirigente. Probablemente si mañana Alberto se corre y es Massa lo van a... Pero por lo que genera Cristina. Cristina ha sido un factor complicado. El peronismo, ella se ha adueñado ahora del peronismo. Cristina no habla más del Instituto Patria. Cristina solamente hace política ideológica cuando vienen los presidentes que a ella le gusta y los recibe en el Senado. Para eso tiene habilitado el Senado. Pero ¿no es un desafío de Mansur a Cristina? Porque también podría haber jugado callado el apoyo. Es un desafío del peronismo a la cámpora, al cristinismo, a decirle, bueno, en el interior. Nadie se va a animar públicamente a decirlo porque le tienen pánico.
O sea, pero nadie en su sano juicio puede decir lo que vos decidas, Alberto, te vamos a acompañar, porque este tipo, ¿a dónde te puede llevar? Alberto es un ala delta, ¿viste? Que te lleva ahí a clavarte en el acantilado. ¿A dónde va ahí con Alberto? Alberto es una gargantilla de garrafa. En serio, vos lo sabés, Diego. Te va al fondo del mar, te va a bucear, a masticar cornalito. ¿A dónde podés ir con Alberto? Pero bueno, entre esto y Cristina, que te lleva al suicidio permanente y te impone una agenda que en el interior a la gente, mirá, y bueno, los tipos no tienen otra, ya entendelo. Es la historia también, los últimos 50 años siempre ha sido así. Fue con el tío Cámpora, fue con Dualde, fue con Menem, fue con Néstor, es con Cristina. Los tipos, viste, el peronismo va eligiendo así y va eligiendo de, como decía vos, viste, carne o pollo, viste. Bueno, ahí hay gobernadores que se autopostulan, digamos. Mansur dicen que podría querer ser, se sabe que Capitanich. Ahí, digamos, hay varios que quieren. Pero hoy a Alberto les resulta muy cómodo, a Alberto les resulta un biombo muy interesante, pues mientras el peronismo se reordena, se prepara, se acomoda y ve qué va a pasar con todo esto, hablar de Alberto en licuado de agua, ¿viste? O sea, no, ya está. Dejá que Alberto, ya veremos qué dice, qué hace, qué comenta, de qué manera lo hace, si se baja, cuándo. Mientras tanto vemos qué hacemos, mientras tanto no le entreguemos todo. Ellos tienen claro, acuérdate que yo te dije hace un montón de tiempo atrás que el peronismo se va a conurbanizar, el kirchnerismo. El kirchnerismo está concentrado en el conurbano bonaerense y en algunos distritos, Córdoba, por ejemplo, te repetí la vez pasada y te lo vuelvo a reiterar ahora, Córdoba el kirchnerismo ve con De la Sota fuera, con De la Sota muerto y Schiaretti sin reelección, ve la posibilidad en una alianza generacional bajar a una provincia que nunca soñaron. Entonces hay un acuerdo ahí que da vergüenza ponerlo arriba de la mesa por lo que es el electorado cordobés, pero ese acuerdo funciona. En algunas provincias, pero fundamentalmente se va a conurbanizar. La madre de la batalla va a ser el conurbano bonaerense. Pero te pueden hacer daño porque tienen aparato, tienen recursos, manejan todas las cajas del Estado. Entonces los tipos tienen que frenarse porque si no también hay una ofensiva complicada. Pablo de León va a aparecer, me parece que acá, ahí está. Pablo. ¿Qué tal, juez? Buenas noches. Hola. A ver, usted quiere ser gobernador de la provincia de Córdoba, se sumó Rodrigo de Loredo y hace unos días Patricia Bullrich dijo que ella tenía una idea, que uno fuera candidato a gobernador y otro intendente. Pero en Córdoba no hay PASO. Ustedes hablaban con Diego antes de la PASO nacional. ¿Cómo van a resolver ustedes en Córdoba quién es el candidato a gobernador sin pelearse delante de todo el mundo? Primero que si nosotros volvemos a reiterar los errores de los últimos 24 años, Pablito, estamos muertos. El peronismo ha sido muy inteligente en exacerbar nuestras vanidades. El peronismo siempre en 24 años logró en Córdoba hacernos confrontar entre nosotros y con mucha menos calidad en oferta electoral, los tipos consiguieron iguales resultados. Porque la pelea le fue muy funcional y particularmente del 2015 a la fecha. En el 2015 a la fecha, Schiaretti se sentía el mimado por un sector de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en aquel momento, y sabía que había una predisposición de acompañarlo porque la estrategia era tener un gobernador peronista que le iba a juntar la cabeza a los otros gobernadores peronistas, estrategia que dura nada. Yo te lo he repetido, el peronismo te acompaña mientras el poder tuyo se manifiesta con mucha masculinidad. Vos perdiste, te toman el palo, duran un minuto. Si nosotros no aprendemos esa historia, yo lo advertí en aquel momento. Digo, mire que estos tipos te van a acompañar hasta el primer traspié. En el primer traspié te abandonan. Bueno, en el 2019 en Córdoba, por ejemplo, Pablo, fue un papelón lo que pasó con la oposición. Nosotros las peleas y las disputas nuestras hizo que casi Schiaretti se convirtiera en un emperador. Hemos aprendido, creo que hemos aprendido, tenemos un muy buen diálogo, estamos charlando, estamos discutiendo. Entonces, ¿cómo van a hacer? Entonces el que esté mejor va a tener que ser el gobernador. ¿Y quién lo define? Pero no hay PASO, digo. No vamos a ver, eso hoy por hoy vos te das cuenta cómo es el tema, vos te das cuenta cómo está parado el peronismo. El peronismo, por ejemplo, con un aparato monstruoso desde el punto de vista comunicacional, lo habrán visto ustedes, se va a enojar el gerente comercial del canal, pero apareció la plata de Schiaretti, está con la que no tenemos en salud, en educación, en seguridad, la que no tiene nuestro jubilado en Córdoba. Hoy hay los recursos de los cordobeses están inundando las pantallas nacionales. Para una candidatura que no va a existir, lo de Schiaretti claramente no. Una cañita voladora el 24 a las 11:30, nadie le presta atención, tenés que esperar que llegue a las 12. Bien. Y digo, ¿qué te quiero decir con eso? Te quiero decir que nosotros hemos decidido y lo hemos hablado y lo hemos charlado con los dirigentes políticos, tenemos que armar un buen equipo que gane. Y para ganar hay que poner cada jugador en el lugar que más rinda. Cuando Macri fue presidente, también fue por la división del peronismo, porque Massa competía y le robaba votos peronistas
al kirchnerismo, si vos querés. Ahora se da un fenómeno que es Milei, que tiene una intención de voto muy considerable y que puede arrastrar gran parte de votos que podrían ser de Juntos por el Cambio y le puede complicar. ¿Qué hacer con Milei, te parece? Milei no es un obstáculo en el interior, ¿eh? Te digo, en términos de oferta electoral, lo de Milei en el interior de la Argentina es casi insignificante. Hay bronca, Milei con mucha inteligencia ha captado ese descontento más encarnizado y lo explota muy bien, particularmente en este gran laboratorio de neuro que es la ciudad de Buenos Aires. Pero en el interior, ¿qué hay que hacer? Yo soy de los que creo que hay que hablar con todos los tipos que entiendan que el país va a entrar en un nivel de conflictividad monstruoso a partir del 10 de diciembre. Nadie duda que este país no va a ser conducido por el kirchnerismo en diciembre. Y que todos estos tipos van a generar una situación de caos o zozobra que va a ser muy difícil poder gobernar. Si no tenés 10 gobernadores del palo que te acompañen, si no tenés una alianza, aunque sea estratégica, en 3, 4 puntos con otros actores políticos. Si nosotros no establecemos un diálogo con... Descarta a los fanáticos, con los que no podés dialogar, pero vas a tener que, si querés, más o menos acomodar esta bomba que nos va a explotar de manera increíble el 10 de diciembre con actores que van a tomar un protagonismo que hoy no lo toman. ¿Te acuerdas que te dije yo acá en este programa? O sea, hoy el país no está prendido fuego porque los dueños del bidón de nafta y el encendedor son los que están gobernando. Andá que sea otro, de otro signo político, ¿dónde estaría hoy la Argentina? Entonces vamos a tener que construir, vamos a tener que hablar, vamos a tener que charlar, vamos a tener que dialogar con un montón de actores. Yo no le tengo miedo a eso. Creo que vamos a llegar en tal situación, en tal circunstancia y con tanta angustia que tenemos que animarnos a hablar con muchos actores que de otra manera o en otro momento hubiese sido más difícil. Y yo no descarto ahí, creo que hay que hablar con todo el mundo. Habrá que buscar los momentos. Como te repito, las elecciones provinciales van a venir bastante antes que la nacional. Hay que hablar con todo el mundo, porque los problemas que hay en la Argentina profunda no los va a resolver. Nosotros no vamos a resolver los problemas de 25 años que tiene mi provincia solamente con nuestra propuesta. Vamos a tener que hablar con muchos actores y lo estamos haciendo. Bien. Hay una bomba. La discusión de hoy, del día, fue que a partir del documento de Juntos por el Cambio acerca de alertar de que están dejando una bomba, reaccionó, por ejemplo, el viceministro de Economía y dijo, hablemos de esto. Ustedes fueron los que reperfilaron deuda en pesos, etcétera. ¿Hay una bomba? ¿No hay una bomba? ¿Habrá que corregir esto con sangre, sudor y lágrimas y eso se llama ajuste? ¿Qué pensás? Pero eso es obvio, Diego. Salvo para Alberto. ¿Qué de todo? Solo para Alberto Fernández, que cree que las colas de la gente es para entrar a comer y no para comer de la basura, como vemos las imágenes que nos enternecen. No tiene idea este hombre en el país que está gobernando. Claramente estamos ante un proceso, no me quiero reiterar, pero yo te dije que Massa venía a eso. No resolvió un solo problema. Yo venía a prolongar la mecha de una bomba que históricamente en la Argentina le ha explotado un gobierno no peronista. En eso son maestros estos muchachos. Son maestros ni pateando para que el problema le explote a otro tipo y ellos no aparezcan con nada, con la misma dirigencia de cuarta de los últimos 50 años, dándote soluciones que nunca resolvieron ningún problema porque fracasaron históricamente. En eso el peronismo, no conocer la historia de cómo ha funcionado, cómo te vende una oferta electoral después de los problemas que te generaron y no te pudieron resolver y que te explotaron a vos y que vos tampoco tuviste capacidad para resolverlo y ellos se presentan como los grandes solucionadores. Decime un acierto en materia económica que haya tenido Sergio Massa estos últimos 90 días. Ninguno. Mira dónde estaba. Bataki la empujaron del gobierno cuando el dólar estaba no sé cuánto, 3,80 y pico, cerró hoy el dólar en Córdoba. El tema de la inflación, el tema del costo de la canasta básica, el tema del deterioro del salario real. Yo te estaba viendo cuando arrancaba el programa tuyo. Y estamos hablando de los asalariados y más de la mitad de los asalariados están por debajo de la línea de pobreza. Imagínate los que no tienen salario en Argentina. Todo eso se ha profundizado con una velocidad increíble y todo eso va a explotar. Y los tipos la van a ir pateando. Y fíjate vos una cosa que también lo he hablado muchas veces con vos, Diego. La sociedad pareciera que a estos tipos los trata con otro tiempo, con otra paciencia que no le tiene a otras estructuras políticas. ¿Por qué? Porque hay una doble vara en la Argentina. Hay una doble vara. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a que al peronismo hay que darle tiempo, porque son pícaros, ya van a encontrar la vuelta.
vos lo escuchás hablar a Massa, y vos sabés que te está mintiendo, pero por ahí querés creerle, porque te parece, no, este va a ser tan pícaro que seguro, y no tiene ninguna idea en la cabeza. El no tema se le cae de la una. doble vara, de la paciencia selectiva para un signo político para otro, es humildemente me parece un gran tema. Háblame un poco más de eso, porque podría Yo te puedo hablar con profundidad de ese tema, porque no soy un gorila, yo no soy el hermano de Chita. ¿En serio? Si vos creés que estaba hablando con el primo de King Kong, te equivocado. Yo vengo del PJ, conozco como el tema. Esta sociedad de los últimos 50 años le tiene una paciencia al peronismo que no le tiene a otra estructura política. ¿Será porque cómo se planta? ¿Será por esa voracidad, viste? Los peronistas el poder lo disfrutan. Los negros, viste, son los únicos que se le ocurren bailar en la cubierta del Titanic, viste. Otros estarían cagados, agarrados del patito de goma, viste. Pero los tipos, viste. Entonces esa cosa le ha generado a la sociedad, porque así somos los argentinos, esa cosa de decir, no, estos tipos me van a salvar. No te salvan nunca. Es más, ¿cómo se llama eso que...? No sé, vos sos el psicólogo, no sé cómo es el tema. Vos, pero está bien, vos sos el peronólogo. No, yo te puedo decir que esa paciencia histórica que le tiene la sociedad al peronismo, sabiendo que te va a dejar en el mismo lugar, es envidiable para cualquier estructura política. Por eso nosotros tenemos que aprender de eso. Nosotros subestimamos eso en el 2015. Nosotros pensamos que nosotros vamos con un gradualismo, vamos con esto, vamos con lo otro, vamos con los gobernadores del PJ, Schiaretti los va a alinear. Una pedorrada, perdóname la expresión, un desconocimiento de la historia, una falta de estudio, de saber, esto ya pasó siempre y el resultado fue siempre el mismo. Entonces, ¿qué de la postura entonces debería, si seguimos esta lógica que vos planteás, debería tener un gobierno no peronista para que se le dé tiempo? ¿Tiene algo que cambiar en cómo se planta o cómo se comunica? Estos 10 meses son fundamentales. Cómo armamos un equipo, cómo entendemos que el conjunto es más importante que las individualidades. Ninguno de nosotros es más importante que el conjunto. Eso es organización ¿Cómo interna. construimos? No, pero no es poca cosa. ¿Cómo le contamos a la gente? ¿Cómo nos tomamos estos 10 meses para contarle a la gente lo que hay que hacer en este país? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Con qué dirigente lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir poder? No hay que tenerle miedo al poder. Hay que construir poder. Esto hay que demostrarle que el peronismo, esa conducta que te muestran los tipos, ¿viste? Los tipos como el negro que hace malabarismo con bola de fuego, y vos decís, ¿eso que tiene guante de amianto? Nosotros tenemos que mostrarle que no vamos a salir, no vamos a estar mirando el techo de Balcarce 50 a ver dónde está el helicóptero cuando tengamos el primer quilombo. Lo vamos a afrontar y lo vamos a resolver. Esto es lo que la gente tiene que entender para que nos dé la oportunidad, no solamente de ganar, que la vamos a tener, sino de continuar en los procesos que tenemos que llevar adelante. No lo hicimos, nos faltó coraje, nos faltó decisión, dudamos, tuvimos actitudes ambivalentes, tuvimos zigzagueando, no nos animamos a ampliar la coalición, no nos animamos a escuchar otras miradas, no nos animamos a bancar a los tipos cuando había que bancarlo y decir, vamos por el camino correcto, vamos a ir con esto. Esto el peronismo ha dado cátedra, siempre lo hace, siempre te termina dejando en el mismo lugar, en la misma parada del bondi, y vos decís, no me moví un centímetro, y bueno, loco, te dieron la vuelta a la manzana y te dejaron en el mismo lugar, pero vos estabas chocho, o sea, esas 3 cuadras y media de vuelta a la manzana, vos estabas chocho creyendo que iba a otro lugar y terminaste en el mismo lugar. Hace 50 años que esto se repite sistemáticamente. Bien, y última, va a aparecer Lucía Salinas, ahí está Lucía Salinas. Pues, ¿cómo está? ¿Qué hace? Mañana el Congreso va a buscar el kirchnerismo avanzar en este reclamo contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Más bien, reclamo no, el kirchnerismo quiere apartarlos, quiere un juicio político contra ellos. Un tema que ocupa la agenda esencialmente de Cristina Kirchner. ¿Cómo ve esta situación? Tiene que ver con esto, Lucy. Los tipos son brillantes para construir relatos. Los tipos necesitan mañana arranca la primera temporada de Netflix de la Corte. Ellos la van a extender, capaz que sean 3, 4 temporadas, la van a extender 4 o 5 meses. Eso no es para vos, no es para mí, no es para la audiencia de TN, es para ellos, eso es para retroalimentar un discurso. Lo necesitan hacer. Entonces mañana formalmente van a iniciar y todos sabemos que a lo sumo ¿qué podrán lograr estos muchachos? Tener dictamen en la comisión. Pero mientras tanto estos 4 meses no van a paralizar el Congreso, paralizaron el Consejo de la Magistratura. Los tipos van paralizando y destruyendo y apolillando las instituciones democráticas. Y les sirve porque para ese 30 y pico % de voto, eso es discurso, es el maná que cae del cielo. Entonces,
Pero la gente tiene que saber que ese no es el problema. Nadie me para en la calle para preguntarme ni por el Consejo de la Magistratura, ni... Lamentablemente, porque en un país serio la gente debería preguntarte por uno de los 3 poderes que pasa. Pero bueno, esto lo van a hacer y siempre le ha dado algún resultado porque nosotros terminamos cayendo en esa discusión. Y yo digo, no hay que ser funcionales. Esa no es la agenda de la gente. La agenda de la gente hoy está en otro lugar, claramente en otro lugar. Pero como el peronismo no la puede abordar porque está gobernando y no tiene respuesta, de hecho que no le preocupa la miseria, el hambre, la pérdida de educación, no le importa la inflación. Entonces van a hablar de la Corte y preparémonos que los 4 meses siempre van a hablar de la Corte. Bueno, Luis, Dieguito, te agradezco mucho por haber venido. Buen año, Gracias. Suerte, mi viejo. Vuelvo. Creo que vamos a poder hablar con alguien. Vamos a hablar con... ¿Aló? Eso. Ahí está. Eso. Ahí está, Muy buenas Jaime. noches, estimado Diego. ¿Cómo estás tú? Pero muy bien, Jaime. ¿Cómo va? ¿Cómo se ve Yo todo? muy bien, fascinado. Estaba escuchándolo a Luis, espectacular. Y fascinado por esta coyuntura argentina que siempre nos desafía a los que estamos trabajando en publicidad y comunicación política. Muy divertido todo, apasionante. Todas las noches compro pochoclos. Bueno, No digo palomitas de maíz para que no se ofendan los halcones, que andan muy susceptibles. está muy bien. Y mientras mastico mis pochoclos dulces, observo cómo los políticos argentinos se traicionan unos a otros, cómo colapsan psicológicamente en vivo mientras el país se hunde en la desesperanza y la miseria. Es muy divertido, ¿eh? Es Mirarlo todo desde divertidísimo. afuera es espectacular. Eso, Viva la vida, básicamente. Diego, como Viva. dice Coldplay. Ahí Sí. está. Está muy bien. Bueno, ¿y cómo Los se ve? únicos extranjeros que se llevaron del país más dólares que yo. Pero a no desesperar, porque fue un gran día para nosotros, porque Lilita Carrió decidió competir. Bienvenida sea, una candidata espectacular. Si Dios quiere, le va a arañar unos puntitos a Patricia y la limpiamos en la interna. Figúrate. Vamos a recordar que siempre, Sí. Lilita siempre objetó a Durán Barba. Nunca le gustó Durán Barba, recordemos. Y de Nunca, paso ahí Me se la decía el devolvió. teñido, yo no sé por qué. El teñido. Le decía el teñido. Igual que Pichetto. Hay 3 o 4 grandes figuras de Juntos por el Cambio que nunca lo quisieron a Jaime. No les gustaba. Ellos decían, ¿cómo va a venir alguien de afuera a decir lo que hay que hacer, a decir lo que hay que pensar? A usted Pero lo que... la candidatura de Lilita, yo la respeto. ¿Sabes qué se me ocurrió a mí viendo la NBA? ¿Cómo? 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 Escucha y aprende. Allí los jugadores aplican la famosa cortina, que no es Roy. Ese es un socialista que, bueno, entongó Horacio en el gobierno de la ciudad. No. La cortina es cuando un jugador se lleva la marca para que otro anote libremente. Y eso es lo que queremos que haga Lilita. Que discuta sobre corrupción con los halcones, divide el voto duro y cuando se quiera dar cuenta, ¡pum! Horacio ya va a estar colgado del aro como Michael Jordan, que muy también bien. era pelado y amaba el número 23. Ahí está, muy Porque bien. en el arretismo tienen medido de que Lilita, en una supuesta interna, le sacaría más votos a Patricia que a Larreta, con lo cual todo lo que desinfle a Pato Bullrich le sirve a Horacio. ¿Qué le parece Espectacular esa estrategia, hipótesis? Sí. Así es. Y Bueno. Mauricio, bueno, él es ante todo un expresidente. Deberíamos preguntarnos como Vicky Tolosa Paz, ¿y por qué perdió? 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 ¿Y por qué Eso perdió? pasa. ¿Y por qué Sí, perdió? sí. ¿Y por qué perdió? Pero Usted si es testarudo y quiere presentarse, que se presente, pero le aviso que le vamos a ganar la interna. ¿Pero por qué vamos? Vamos. Usted, ese plural inclusive, ¿usted a qué bote está subido? Pues al que me ofrezca más. Pero usted está en un... Al único que le tengo miedo es a Milei, porque nos va a restar muchos diputados y nos va a complicar los grandes consensos. Pero tengo fe que Milei se haya subido demasiado rápido a una ola que está perdiendo fuerza. Está perdiendo fuerza. La verdad que los números no dicen eso. Es verdad lo que dice también Osvaldo Bazán, que hoy creer en una encuesta en medio de la borra del café es para el que quiera creer. Pero la verdad que no parece que se desinflara. Habla demasiado de economía, los planes económicos a nadie le importa. En campaña hay que prometer, nada de hablar en serio. Luego se verá. ¿Usted cree en las Esa es la encuestas? única forma de ganar. A ver, Cuando un Osvaldo. pueblo es idiota. Sí. ¿Usted cree en las encuestas?
Si las hago yo, sí. Qué mal. ¿Usted siempre tiene respuestas tan rápido para todo? No siempre. Bien. Ahora no tengo una respuesta, por ejemplo. Ah, muy bien. Pero qué perplejidad. Bueno, Jaime, siempre es un gusto charlar con usted. Muchas gracias. Me he reído a carcajadas con juez. Espectacular, ¿eh? Invítalo seguido. Bien. Sí. Adiós. De garrafas. Que esté usted muy bien. Eso. Ah, eso. Y ahora vamos a ir a una noticia de último momento. Rolo. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, echó al ministro de Seguridad de la provincia, al ex comisario Rubén Rimoldi. Lo convocó hoy a la tarde en la Casa Gris. Ahí está saliendo en este momento, confirmando a los colegas de Cadena 3 que ya no es más el ministro de Seguridad de la provincia. Quedó enmarcado, por supuesto, Rimoldi en la escalada de violencia que viene sufriendo Rosario. Tuvo un año récord de homicidios en 2022. Él había asumido en agosto de ese año con la promesa de tratar de bajar esa tendencia y de reordenar a la policía. Menos de 6 meses después, Perotti lo termina echando. Hubo una serie de claves para que lo removieran de su cargo. Primero, el crimen del que hablábamos ayer, el de este músico, Lorenzo Jimmy Altamirano, que fue secuestrado al azar por narcos en la calle para pegarle 3 tiros en la puerta de la cancha de Newell's y dejar un mensaje mafioso contra una facción rival. Rimoldi había expuesto ante la Cámara de Legisladores santafesinos y había dicho: la violencia va a bajar, las estadísticas van a ir bajando porque estamos secuestrando muchas armas. Hoy a la mañana en Rosario, la ciudad más caliente en cuanto a homicidios en este momento de la Argentina, dispararon contra el frente de un centro municipal de vacunación en la zona sur de Rosario, a donde el propio ministro Rimoldi, ahora exministro, había acordado con Hapkin poner una garita de seguridad policial. ¿Qué ocurrió hoy a la mañana cuando tirotearon? Le pegaron 7 tiros a esta sala de atención médica municipal. No había ningún policía. Esto, por supuesto, generó un gran malestar en las autoridades de Rosario, que se quejaron públicamente. Pablo Hapkin suspendió una inauguración, se fue al lugar de los hechos, habló de Rimoldi, dijo que se venga a vivir a Rosario. Bueno, no ocurrió eso. Perotti lo citó a Rimoldi a la Casa de Gobierno de Santa Fe y lo echó. Ahora, quienes se preguntan, ¿va a haber una solución con el reemplazo? Les tengo que decir que no tengan grandes expectativas porque nombraron al que era el segundo de Rimoldi como nuevo ministro de Seguridad. Es Claudio Briglioni, quien hasta ahora era secretario de Seguridad, ahora va a ser ministro. O sea, sacaron al 1 y pusieron al 2. Es el cuarto ministro de Seguridad. Cuarto ministro de Seguridad Briglioni en lo que va de la gestión Perotti. Le duran 6 meses en promedio. Tremendo. Bien, quiero cambiar de tema. ¿Se flexibilizan las condiciones para pasar de año en la secundaria en la provincia de Buenos Aires? Dicho de otro modo, ¿va a ser más difícil repetir? Es decir, casi no va a haber repitencia en los secundarios de la provincia de Buenos Aires. Así parece. Se va a flexibilizar las condiciones para pasar de año en la secundaria. Entonces no va a haber prácticamente repitencia. Claro, para hablar 16 materias van a poder deudar. ¿Cuántas? 16 materias. Como en Esto Santa Cruz. implicaría que Cruz, 2 años casi completos alguien puede deudar y pasa de año. Bien, está con nosotros el diputado provincial Sergio Siciliano, ¿Cómo va? Bueno, que además vos fuiste viceministro de Educación, ¿correcto? en la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia. Bien, ¿cuál es tu observación sobre esta medida? Bueno, flexibilizar es una forma simpática de señalar que prácticamente no va a haber repitencia. Es imposible repetir con esta nueva resolución que plantea la provincia de Buenos Aires, porque como bien se señalaba acá, prácticamente 16 materias entre primero y segundo año para llegar a tercero, y ahí se van a trabajar a través de nodos, de módulos, donde se integran las materias en 8 y se van a tomar evaluaciones integradoras que en ese caso, si dieras mal también eso, vos repetís no el año, sino que repetís la materia, con lo cual tampoco se termina con la lógica de la repitencia de años
para pasar a una lógica de repitencia tal vez de materias o de contenidos. Esto enmarcado en una resolución, decirle a la gente, de 78 páginas, muy difícil de comprender, con un lineamiento y una bajada política muy clara, que le estás diciendo a los directores y a los profesores, mirá, pasarlos de año, porque si tenés que hacer todo esto, ante las dificultades que ya tiene enseñar en una escuela secundaria de la provincia, es realmente muy complicado. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? No, la consecuencia es que ahora nos va a quedar en una resolución firmada por el Consejo General de Educación algo que venía siendo excepcional para algunos casos de chicos que tuvieran situaciones particulares, termina siendo un régimen obligatorio para todo el sistema de las 5.000 provincias, perdón, de las 5.000 escuelas de la provincia, de gestión estatal, de gestión privada y con un lineamiento y un claro mensaje hacia la docencia. Yo creo que hay un profundo desconocimiento primero de cómo funciona una escuela. Desconocen cómo funciona la escuela. Plantear este sistema de evaluación, de ciclado, de organización, es no entender cómo funciona. Y yo creo que nos buscan más ignorantes a todos, que buscan una población de estudiantes secundarios donde sepan cada vez menos, donde claramente los puedan conducir con la ideología y donde un discurso político predomine por sobre el saber. Hay una objeción con respecto a esto que ahora quiero explicar porque suelta no sirve para nada para analizar. Y es que vos vas a encontrar especialistas en educación que te dicen que repetir en general genera abandono de la escuela, no es un aliciente, no sale mejor. Ahora, también es cierto, esto por ejemplo lo charlaba con Gustavo Sorsoli, que fue rector del Nacional de Buenos Aires y conoce este ecosistema y esto cómo funciona, y es una medida sola no sirve si vos querés incluir, si vos querés estimular el conocimiento y más pareciera en línea con no medir para no estigmatizar, la idea de que estén dentro del aula y que estén o se sientan incluidos, porque si no se pueden terminar en la calle, pero toda una cantidad de alumnos que van a salir con una formación muy baja y con muy pocas competencias para el mercado laboral, que es para su propia supervivencia. Bueno, eso también habla el documento. Primero quiero señalar, yo estoy en contra de la repitencia. La repitencia no soluciona de por sí la problemática de la enseñanza, pero discutir la repitencia sin cambiar la enseñanza es como poner el carro delante del caballo. Para que vean, esta resolución no modifica la cantidad de materias, no modifica los contenidos, no modifica el formato de la escuela secundaria. Entonces, por un lado, lo único que hace hincapié es que el problema de la deserción es cómo los evaluamos, porque la deserción tiene que ver con una mala corrección, una mala organización escolar en términos de la evaluación, sin pensar que un principal factor en la provincia de Buenos Aires de la deserción tiene que ver con que 7 de cada 10 chicos están por debajo de la línea de pobreza. Ese es el principal factor que hace que los chicos abandonen. Por supuesto que la repitencia no contribuye. Ahora, con esto, el documento, para que se den una idea, también prevé, a diferencia de lo que ha hecho la ministra Acuña en la Ciudad de Buenos Aires con la vinculación con las prácticas profesionales, este documento cierra la posibilidad a la articulación con el mundo del trabajo, porque solo permitiría en 6º año que se articule con la educación superior, con la formación técnica universitaria o los profesorados. Eso está muy bien, hay un segmento de chicos que van a acudir a la formación superior, pero las prácticas profesionalizantes, la vinculación con el mundo del trabajo, la significación que tiene que tener la escuela secundaria, este documento... Ahora, hay una cosita que quiero agregar y voy con Pablo. También me decía Sorsoli, mirá para el docente qué complejo va a tener en un aula pibes que a lo mejor tienen, digamos, 2 años de una materia que adeudan, por ejemplo, matemática, con alumnos muy dispares en su formación. Se les hace muy difícil dar clases y avanzar cuando uno está en un lugar y otro viene de atrás. Puede parecer que iguala, pero todos sabemos que si igualás todo el tiempo, también perjudicás a los que vienen bien y tampoco estimulás a los que vienen retrasados. Bueno, esto pasó en pandemia, te lo decían los estudiantes, porque esta resolución de emergencia se aplicó en los momentos más críticos. Vos pensás como docente al cargo de un aula que vas a tener en 3er año estudiantes que no aprobaron matemática de primero ni matemática de segundo y vos le vas a tener que explicar matemática de tercero, que tiene ciclado los contenidos, con lo cual necesitas, por supuesto. Entonces le vas a decir a un grupo que son los que aprobaron, mira, aguantame acá un ratito que tengo que emparejar con esto. Última pero digo, ¿los chicos comen en el colegio, en las escuelas públicas? En las escuelas secundarias no hay comedor, hay una vianda de refuerzo. Porque quizás es una cuestión de decir que esté dentro del colegio y que pueda comer. O sea, no aparece ni como... No es el objetivo de la escuela secundaria. Bien, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una tanda, por favor.